States would have to invent one. The United States would have to invent an Israel. Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me, I did not need to be a Jew to be a Zionist, for I am. Israel is essential to the security of Jews worldwide. To lead in shaping a new world order for the 21st century. Si analizamos la política internacional desde hace por lo menos 25 o 30 años hasta hoy, se puede observar que Estados Unidos ha llevado a cabo una política de guerras internacionales, no vamos a decir en nombre de Israel, pero siempre lo ha apoyado. Esto que afirmo puede resultar un poco fuera de contexto, pero si analizamos todos los conflictos desde la llamada Guerra de los 6 días, en 1966-67, y en todo caso la Guerra del Yom Kippur en el año 1973, se puede observar que no exageramos en la afirmación de que Estados Unidos siempre apoyó a Israel en los conflictos del Oriente Medio. Esto viene a confirmar las declaraciones del profesor y diplomático norteamericano Jeffrey Sachs, cuando afirma que actualmente Estados Unidos está secuestrado por los judíos. Esto, dicho así, tal como suena, es real porque lo estamos observando en la geopolítica mundial, ¿no? Entonces nos surge una pregunta: ¿cuál es el enfoque geopolítico de Israel respecto a los países que le rodean? Estamos hablando de Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Irán e Irak, que son los 7 países que junto con Israel forman el Oriente Medio. La política exterior de Israel, ya desde que fue fundado en 1948, no ha sido otra que derrocar a todos los gobiernos que se oponen al control y dominio de Israel. A manera de ejemplo, hemos podido comprobarlo recientemente, hace pocos días, con el derrocamiento del gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad. Esta estrategia que lleva a Israel de derrocar a los gobiernos que rodean no solo es una dinámica que mantiene desde hace tiempo, sino que en el fondo se persigue una doctrina política de convertir a Israel en una gran nación. Pero con la diferencia de que este gran Israel responde a una doctrina política de naturaleza mesiánica. Y al mencionar la palabra mesiánica estamos hablando de Mesías, de mesianismo. Es entonces cuando este tema geopolítico se nos complica bastante, entrando por lo tanto en la parte religiosa, porque si tenemos que mencionar esa parte mesiánica que cual anuncia Israel, claro, ya estamos entrando en una parte religiosa. O por decirlo de otra forma, en una parte teológica, porque habría que entrar en los contextos de lo que es el Antiguo Testamento. Y esto es lo que no entienden la mayor parte de los geopolíticos, los que se dedican a... Hay excelentes analistas, hay gente muy buena, pero lo dejan todo en la parte política, no entran en que Israel tiene otro plan, que no solamente político. ¿En qué sentido está enfocado este mesianismo político de Israel? Porque Israel lo reclama siempre. Vamos a verlo. Israel es un estado que fue fundado por los británicos en 1948 y desde entonces, en el Oriente Medio, hace ya pues casi 80 años, no ha habido ni un solo año de paz en esa zona del Oriente Medio. Llevan ya casi 80 años de guerras perpetuas, partiéndose la cara unos a otros, donde vemos y observamos que Israel está metido en todos los conflictos habidos y por haber. Entonces, claro, aquí surge una pregunta: ¿tiene Israel potencial militar para enfrentarse a todos? Evidentemente no. Entonces, ¿cómo es que Israel tiene ventajas sobre sus enemigos? Teniendo en cuenta que Israel en estos momentos, ¿cuánto pueden ser? Quizás 6, 7 millones de habitantes, son poquísimos. Entonces, claro, aquí entra la respuesta de los fanáticos religiosos cuando afirman que Israel está protegido por Dios. En cuanto que ya en el libro del Génesis Dios les concedió como regalo esa zona del Oriente Medio, que sería la actual Palestina. No vamos a entrar ahora a discutir este tema sobre los derechos históricos de posesión de la tierra que reclama Israel.
Pero si queremos comprender por qué Israel está resistiendo a todas las presiones políticas y militares o de conflictos bélicos, aquí hay que explicarlo desde dos puntos de vista, porque esta situación tiene dos ramificaciones. La una es política y la otra, sin ninguna duda, es religiosa. En la parte política, pues es bastante compleja. Ya lo he resumido, lo ha resumido muy bien este diplomático. Él es catedrático de economía, muy bueno. Él fue consejero, digamos, asesor económico, por ejemplo, de Boris Yeltsin en la época de Gorbachev, que es Jeffrey Sachs, que ya lo hemos mencionado el nombre antes. Jeffrey Sachs ha afirmado que Israel lo que dice es realmente bastante impresionante. Jeffrey Sachs dice que Israel ha conseguido minar, quebrantar el poder de Estados Unidos hasta el punto de que afirma que el 80% de la administración norteamericana, en este caso todavía de Biden, afirma que el 80% de la administración norteamericana está formado, dirigido y controlado por judíos. Judíos que tienen todos ellos doble nacionalidad, de Israel y de Estados Unidos, norteamericanos. Y que aparte de esto, no solo ha arruinado todo el Oriente Medio, sino que también ha puesto en marcha una serie de crímenes contra la humanidad. Estas son palabras textuales de Jeffrey Sachs. Y la prueba de esto lo hemos visto hace poco, cuando el Tribunal Internacional ha declarado criminal de guerra al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Entonces, para quienes no lo sepan, vamos a resumir en pocos datos lo que se mueve detrás de la geopolítica mundial. Datos que personalmente yo desconocía, pero que indagando, buscando archivos y leyendo algunos textos que han salido, en el fondo lo que uno va descubriendo tampoco me ha sorprendido del todo. ¿En qué sentido? Pues resulta que en el año 2001, el 2001 lo recordamos todos por el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York, pues que en el año 2001 Netanyahu, en una locución a los norteamericanos, les dijo que era esencial, que era importante derribar a los estados, a las naciones, según la teoría de él. No todos están de acuerdo por esto. Dice que hay que derribar a todos aquellos estados terroristas, y esos estados terroristas, según Netanyahu, no son otros que Irán, Irak, Siria, Somalia, Afganistán y Sudán, sin olvidar el genocidio de Palestina. Pues bien, da la casualidad que estos países fueron mencionados durante una reunión a la que le invitaron al general Wesley Clark. Tuvo una reunión con el alto Estado Mayor y le dijeron que todos estos países que he mencionado tenían que ser derrocados. Claro, este general Wesley Clark le preguntó por qué razón había que destruir a estos países. Y le dijeron que así lo había ordenado el alto Estado Mayor, el Pentágono. La reacción del general fue decir que eso era una auténtica locura, pero ¿por qué vamos a destruir a esos 7 países? Y entonces, al decirle que había que hacerlo, Wesley Clark, este general, presentó inmediatamente su renuncia al ejército. Pero no todo queda ahí, sino que poco después el sargento mayor Dennis Fried describe en sus memorias que cuando fue llamado para desplegarse en Irak, esto estamos hablando del año 2002, 2003 aproximadamente, cuando fue llamado a desplegarse en Irak, preguntó igualmente a los altos mandos las razones por las cuales Estados Unidos tenía que desplegarse en Irak. Y al no recibir respuesta de por qué razón tenía que llevar a sus soldados a una guerra que no podía explicar, optó por dejar el ejército. Igualmente, y siguió la misma línea del general Wesley Clark. Pero resultó que años más tarde, este mismo oficial, este sargento mayor, Dennis Fried, fue llamado de nuevo al ejército para hacer una investigación. No recuerdo ahora cuáles eran las características de esta investigación. El resultado de esta investigación de este sargento mayor llegó a descubrir que la guerra de Irak fue promovida personalmente por el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Pues bien, todos estos hechos fueron confirmando que todas las guerras e invasiones
de Irak, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Líbano se habían sucedido tal y como estaban promovidas por Netanyahu. ¿Con qué objetivo? La pregunta. Pues la respuesta es muy dura. El objetivo era provocar una tercera guerra mundial. Creo que esto nos suena a todos. Por lo tanto, todo esto viene a confirmar que ya desde el principio del año 2000, Estados Unidos estaba dirigido y controlado por el poderoso lobby judío, confirmándose que lo afirmado por el profesor y diplomático norteamericano Jeffrey Sachs era totalmente cierto. Es decir, todo lo que había dicho, yo le he escuchado en algunas conferencias a través de YouTube y a veces hasta le cortaban el video, vamos a decirlo así, ¿no? Porque lo que estaba afirmando era políticamente incorrecto, pero estaba diciendo la verdad. Dicho de otra forma, todos estos relatos y otros muchos más, lo que se confirmaba consiste en que Israel controla totalmente toda la política exterior de Estados Unidos, de manera que utiliza la economía, la poderosa economía norteamericana, para financiar y dirigir todas las guerras y conflictos que Israel lleva a cabo en el Oriente Medio. Lo estamos viendo, a manera de ejemplo, lo estamos viendo en la guerra Ucrania. La última decisión de la UE, es decir, de la Unión Europea, es ceder o enviar a Ucrania 30.000 millones de euros. Es impresionante, más luego los miles de millones que han enviado a Ucrania a través del año 2022, 23, 24. Pues para el 25 le tienen previsto más de 30.000 millones. Entonces Israel ha llevado a cabo toda esa política utilizando la poderosa economía norteamericana. Pero no todo esto acaba en estos datos, sino que paralelo a todo esto se ha podido comprobar también, es decir, en investigaciones sobre este tema, se ha llegado a la conclusión de que tanto el asesinato de Saddam Hussein, que gobernó Irak durante muchos años, tanto el asesinato de Saddam Hussein como la caída del gobierno sirio de hace pocos días, de Bashar al-Assad, ambos asesinatos, el asesinato de Saddam Hussein y el derrocamiento de Bashar al-Assad han sido órdenes personales de Netanyahu. Ahora bien, en el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, el objetivo ¿cuál es? Es adueñarse de gran parte del territorio sirio, tal y como está sucediendo en estos momentos. Pero por otro lado, si regresamos a hechos del pasado reciente, hace más de 10-15 años llegó Muammar Gaddafi, que gobernó Libia durante bastantes años. Fue presidente de Libia antes de que Hillary Clinton diera la orden de asesinarlo, porque la muerte de Gaddafi fue una orden personal de Hillary Clinton, que era secretaria de Estado. Antes de que lo ordenara asesinarlo, Muammar Gaddafi, debemos reconocerlo, que tenía una notable visión de la geopolítica mundial de hace 10-15 años o más, cuando en cierta ocasión dijo públicamente que tanto Siria como Líbano quedarían sumidos bajo la política expansionista de Israel. Si estamos enterados de las últimas noticias, hemos visto cómo el Líbano de alguna manera ha caído y Siria también ha caído. Es decir, esto ya en Gaddafi hace 15 o 20 años ya lo había previsto. Otro ejemplo que podemos poner, pues yo hace unos días escuchaba las declaraciones de un ex agente de inteligencia de la CIA. Estoy hablando concretamente de Graham Fuller, entrevistado hace poco por el profesor Pascal Lotaz, quien manifestaba que el odio que Estados Unidos tiene hacia Rusia está cegando totalmente la política exterior de Estados Unidos. No se puede negar, visto lo que está sucediendo, no se puede negar que las declaraciones de Graham Fuller responden exactamente a lo que estamos viendo, a lo que está sucediendo. Pues bien, todos estos ejemplos que acabamos de citar y otros muchos más que podríamos citar en la parte política, está igualmente la parte religiosa.
que continuamente reclama el actual Estado de Israel. Hemos visto la parte política, pero ahora vamos un poco en la parte religiosa, sin la cual, si no describimos la parte religiosa, no hay manera de entender lo que está sucediendo. Es imposible entenderlo. O, por ejemplo, ¿cómo es posible que Israel desaparece en el año 70 de nuestra era por orden de Vespasiano, que ordena al comandante en jefe de las legiones romanas en Siria, le ordena que acabe con Israel? Acaba en el año 70 y después de 2000 años Israel vuelve a resurgir. Eso hay que verlo desde la parte religiosa, y para eso se requiere un conocimiento bastante bueno de los textos bíblicos. Si no se conoce eso, no hay ninguna posibilidad de entender lo que está sucediendo en el mundo y en especial en el Oriente Medio. Imposible entenderlo, porque todo el conflicto del Oriente Medio no es una cuestión política, que también lo es, claro. Es esencialmente una cuestión religiosa por parte de Israel. Entonces lo vamos a decir de otra forma para que se entienda mejor. Los actuales conflictos del Oriente Medio que está llevando a cabo Israel se trata en realidad de una guerra religiosa, también política, claro, donde Israel proclama, y lo dicen ya sin ningún miramiento, lo dicen que toda esa parte del Oriente Medio les pertenece a ello. ¿Cuál? Les pertenece toda la franja del río Nilo hasta la península del Sinaí. La península del Sinaí, toda la franja de la Cisjordania, lo que es Gaza, toda la franja de Gaza, parte de Jordania, todo el Líbano, por decirlo así, y parte de Siria, que es la que está ahora Israel invadiendo, y parte de Irak, que también lo reclama Turquía. Al menos la zona norte. Entonces, los dirigentes judíos dicen que eso les pertenece por derecho divino. Atento, por derecho divino. Y entonces alguien diría, oiga, pero está el derecho internacional. Ellos no responden a nada, ellos no respetan ninguna ley, ninguna norma, solo lo suyo. Pero en base a que esto es en base a las promesas hechas por Dios a sus patriarcas, esto lo encontramos en el libro de Génesis, no recordaron muy bien, el libro 15 en adelante, donde el patriarca Abraham, que sale de Ur y se va extendiendo, va recorriendo hasta lo que hoy conocemos por la zona de Palestina, ¿no? Entonces, en base a eso que está escrito en los textos del Antiguo Testamento, el actual Israel reclama todos esos territorios como derecho propio, por derecho divino. Pues bien, aclarado todo esto, conviene matizar que el actual Israel, repito, no tiene nada que ver con el Israel que citan los textos bíblicos. Y esto va sobre todo por la cantidad de fanáticos religiosos que no hay. Israel tiene derecho a matar a los palestinos, tiene derecho a masacrar a la humanidad, porque es el pueblo elegido. Eso no es cierto. El actual Israel no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Es otro Israel. Vamos, por lo tanto, a explicar la parte religiosa de este conflicto inacabable de las guerras de Israel contra todo el mundo. Benjamín Netanyahu, políticamente hablando, está aplicando la ley de Amalek. ¿Dónde? Lo está aplicando en Gaza. ¿En qué sentido? Este hecho, Amalek, está reflejado en el Antiguo Testamento, concretamente en el primer libro de Samuel. Para que nos hagamos una idea de todo esto, vamos a hacer un poco de memoria de lo que expresa este libro de Samuel. Resulta que Amalek era un descendiente de Saúl, el hermano de Jacob, quien se convirtió en el líder de una tribu que lleva su nombre, Amalek, la tribu de Amalek. Esta tribu de Amalek vivía en una región del desierto cerca de la frontera oriental de lo que hoy sería Palestina, la tierra prometida. Pues bien, el rey Saúl recibe la orden de acabar con todos los amalecitas, es decir, que no deje vivo a nadie, ni a niños, ni a ancianos, ni siquiera al ganado. La orden era exterminar a todos, que no queda nada, tierra quemada en términos totales. Pues bien, Netanyahu está convencido de que todos los que no somos judíos somos amalecitas.
que se opone a la creación del gran Israel. Por lo tanto, tenemos que ser exterminados todos, pero todos sin piedad. Pues bien, esta es la razón por la cual están exterminando a todos los palestinos. En cuanto que los judíos, y en la televisión te lo dicen claramente, cuando las entrevistas o algunos vídeos que hay en YouTube te lo dicen claramente. Los judíos afirman que los palestinos no son seres humanos. Dicen que los palestinos no pertenecen a la raza humana, para que veamos el grado de demencia y locura que tiene esta gente. Con esto que digo podemos hacernos una idea de la mentalidad que tienen los judíos. A su vez, esto nos permite comprender el grado de locura a la que han llegado los altos mandos del ejército judeo-sionista. Entonces, basándose en una equivocada interpretación del texto del Génesis, repito, basándose en una equivocada interpretación del texto del Génesis, donde Dios les concede en propiedad toda esa zona geográfica de Palestina y más, no dudan, y no están dudando en exterminar a todo aquel que se les ponga por delante, aplicando radicalmente el exterminio de los demás, en base a esa normativa contra los amalecitas, el exterminio de los amalecitas. Los amalecitas, o actualmente seríamos todos los que no somos judíos. Entonces, para ellos somos los goyim, es decir, los cerdos que tenemos que ser exterminados y quienes sobrevivan, convertirnos en esclavos. Esto puede parecer muy duro lo que digo. Muchos dirán, no es para tanto, no. No quiero pecar de presuntuoso, pero conozco bastante bien a los judíos. Dentro de este mismo contexto, hace poco, el filósofo ruso Alexander Dugin, por cierto, que hace como 1 año y pico asesinaron a su hija, porque un comando del servicio secreto de Ucrania quiso matarle a este filósofo ruso, un intelectual. Lo quisieron matar a Alexander Dugin, pero fallaron y mataron a la hija. Pues bien, el filósofo ruso, Alexander Dugin, con quien yo personalmente estoy de acuerdo, hablaba sobre las razones del conflicto del Oriente Medio y afirmaba que Netanyahu está impulsado por una fantasía mesiánica, Mesías, de crear el gran Israel. Hay que reconocer que no se equivoca Alexander Dugin al hacer esa afirmación, al hacer ese análisis. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esta política suicida que está llevando a cabo Benjamín Netanyahu? Pues es aquí donde nos encontramos con la gran sorpresa. El objetivo de fondo no es otro que acelerar la llegada del Mesías. Esto es literal, Esto no es una broma o una especie de chiste o teoría de la conspiración. No, esto es literal. La razón de la política de exterminio que está llevando Netanyahu es acelerar la llegada del Mesías, de su Mesías, es decir, el Mesías de los judíos. Todos sabemos que los judíos de ninguna manera aceptan a Cristo como verdadero Mesías, todo lo contrario, le odian a muerte. Pues bien, este Mesías judío que Netanyahu está haciendo todo lo posible por acelerar su llegada, es el mismo personaje que en el ámbito del cristianismo conocemos como el anticristo, o también dentro de la cultura musulmana lo describen como al-Dajjal, que es el anticristo en la cultura de los musulmanes. Ahora bien, no debemos ignorar que el problema de fondo que se ha generado en este conflicto interminable del Oriente Medio no es una cuestión que afecta solamente al actual presidente de Israel. Eso no sería posible si detrás de Netanyahu, es decir, toda esta política que está llevando Israel con su alto mando del ejército, a cuya cabeza está Benjamín Netanyahu, esto no sería posible si no estuvieran de por medio los rabinos. Ya estamos en la parte religiosa, es decir, estamos describiendo un componente religioso. Los rabinos, quienes constantemente le presionan una y otra vez, ¿para qué? Para que acelere la guerra total, ya que según la interpretación histórica de los rabinos, no es posible que regrese el Mesías, su Mesías, el Mesías de ellos, no es posible que se presente ante el mundo si parte de la humanidad no queda totalmente destruida. Esto es lo que estoy diciendo es muy bruto, muy duro, pero es que esto es así. Es decir, el Mesías de los judíos aparece en medio del caos, de la destrucción, del horror, de la guerra. Y esta es la razón de la política de Benjamín Netanyahu.
Entonces, así expresado, resulta muy duro decir esto, pero es que esa es la línea en la que insisten los rabinos al alto mando militar. Dicho de otra forma, sin el horror de la guerra no puede llegar su Mesías. Por lo tanto, los rabinos lo que históricamente han hecho es secuestrar, han deformado la tradición y la traducción de los textos del Antiguo Testamento, inventándose un Mesías diferente a Cristo, porque a Cristo no lo aceptaban de ninguna de las maneras, porque lo que ellos esperaban, deformando los textos bíblicos, cuidado, deformando, manipulando los textos bíblicos, ellos lo que hacen ver es que el Mesías es un Mesías guerrero, pero en los textos del Antiguo Testamento, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y todo esto, en ningún momento hablan de que la llegada del Mesías es un Mesías guerrero, sino que es un Mesías pacífico. Pues bien, de manera que este Mesías suyo, que todo indica, es decir, si hacemos un análisis de la geopolítica mundial, todo indica que este Mesías de los judíos ya está actuando. A ver, lo estoy diciendo con mayúsculas y subrayado. En estos momentos, ese Mesías judío ya está actuando en el escenario político mundial y lo estamos viendo en el aumento de las guerras. Entonces, en esta mentalidad, los rabinos solo puede aparecer en medio de la guerra, de una guerra mundial, la cual permitirá a Israel formar una gran nación que va desde el río Nilo hasta la llanura mesopotámica de los ríos Tigris, Éufrates, en el actual Irak. Por cierto, un breve paréntesis a todo este lío internacional del Oriente Medio. Resulta que tras el derrocamiento del gobierno sirio de Bashar al-Assad, que actualmente está en Rusia, en Moscú, el nuevo dirigente sirio, que por cierto yo recuerdo que hace años estaba en busca y captura por terrorismo internacional, esto es sumamente gracioso, el actual dirigente sirio, hace años, por lo menos hace 10 años, estaba en las listas de busca y captura por terrorismo internacional. Y ahora, en estos momentos, ese mismo es el presidente de Siria. Entonces, este hombre, que es al-Julani, ha hecho públicamente que de ninguna manera su gobierno va a atacar a Israel. A ver, atención, este hombre procede de la yihad, del mundo del terrorismo internacional, ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Pues este hombre procede de ahí. Ahora es el responsable del gobierno sirio. Y dice, no, ahora mi gobierno, nuestro gobierno, de ninguna manera vamos a atacar a Israel. Es vivir para creerlo. Porque realmente esto, es que si esto no fuera porque lo has escuchado de él, no te lo crees. Este dirigente, del nombre al-Julani, hay datos, yo no tengo los datos exactos, pero todo apunta a que es un dirigente judío. Atención, que este dato es interesantísimo, todavía no tengo la certeza, pero todo apunta a que este yihadista en realidad es un judío, es decir, sería un agente infiltrado dentro del terrorismo musulmano islámico. Pues bien, resumiendo un poco toda esta guerra interminable, se puede afirmar que Estados Unidos y Europa están al servicio de Israel. Y ya hemos dicho que el objetivo de Israel, tal y como afirma Alexander Dugin, el objetivo no es otro que hacer de Israel una potencia que controle el mundo bajo un solo gobierno y una sola economía. Quiero que nos suena a todos la Agenda 2030, todas estas cosas, ¿no? Pues es que es lo mismo. Es que la Agenda 2030 está controlada por ellos, está controlado por el judaísmo, claro, está controlado por los judíos, claro. Por eso ellos ya tienen todo preparado para presentar a su candidato. Y para ello, repito, tienen preparado a su candidato, a un personaje que se presentará ante todos con un plan de paz, la falsa paz. A manera de resumen ya, finalizando esto, quienes piensen que esto es una teoría política tipo conspiranoico, no saben lo equivocados que están.
Porque la mayor parte de la gente vive en las nubes, no están siguiendo lo que sucede. Y la situación que estamos viviendo es tremenda, terrible. Pocos saben que el paso definitivo para que este personaje se presente en el escenario mundial no es posible. Es decir, lo que estoy diciendo literalmente es: este Mesías judío que va a controlar toda la política a nivel mundial, no es posible que se presente si no hay de por medio una guerra mundial. Bueno, alguien puede pensar, ¿es que usted desea la guerra? No. Yo sé un poquito lo que es la guerra, porque he dado más vueltas a este mundo que un perro callejero. Yo sé lo que es la guerra. No, de ninguna manera. Pero lo que sí se sabe es que este personaje se presenta en medio de la guerra y la detiene, la para. Entonces estamos ante una guerra espiritual. Estamos ante una guerra espiritual, la cual se está llevando a cabo a través de la geopolítica mundial. Ya estamos prácticamente bordeando fin del año, el fin 2024. No quiero hacer un pronóstico del 2025 porque no hace falta ser profeta para ello. Pero lo estamos viendo en la política agresiva de Estados Unidos bajo la administración Biden. No quiero pecar de pesimista, pero es inevitable que nos partamos la cara entre todos. De momento dejamos aquí el tema y continuamos en otro momento. Venga, un abrazo a todos.